El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las redes de UNO, la unidad de neurología y neurooncología. Y pues los saluda el doctor Alcides Lozano y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que espero que les sea de mucho interés y pues espero que puedan mandarnos sus dudas y sus preguntas a través de nuestras redes sociales para poder resolverlas lo mejor posible. El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama mielopatías autoinmunes. Pues a lo mejor mucha gente se estará preguntando, ¿qué es eso? Bueno, mielopatías se refiere a todas las enfermedades que afectan la médula espinal. Ese es el término correcto de mielopatía, cuando hay una enfermedad que afecta la médula espinal, así se le debe de llamar. Y dentro de las enfermedades que pueden provocar daño a nivel de la médula espinal están las causas autoinmunes, por eso el término mielopatías autoinmunes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para que la gente entienda a qué se refiere este tipo de enfermedades, debemos de saber qué es lo que hace la médula espinal. En este caso, la médula es una estructura que forma parte del sistema nervioso en el cual pasan muchas vías, en este caso todas las vías motoras sensitivas y que también controlan algunos órganos como los esfínteres hacia el resto de nuestro cuerpo. Todas estas vías vienen de nuestro cerebro y pasan por esa estructura y se dirigen hacia el resto del cuerpo. Entonces, cuando hay una enfermedad que afecta la médula espinal, puede haber una alteración a nivel de la sensibilidad, de la fuerza o el movimiento y en ocasiones también del control de esfínteres, dependiendo de qué tan grande o extenso sea el daño, porque a veces vamos a tener patologías que solamente van a afectar una parte de la médula, o solamente es una porción la que está afectada y solamente es una región, porque la médula espinal pues tiene diferentes segmentos, los cuales van a dirigirse hacia ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que va a provocar el daño en nuestros pacientes. Y dentro de las causas, como les comentaba, hay muchas. Pero pueden haber problemas compresivos, infecciosos, metabólicos inclusive, o inclusive también puede ser debido a que hay alguna otra estructura que está comprimiendo la médula espinal. Y es por eso que es la labor del médico, en este caso el médico neurólogo, determinar si el problema ocurre como una lesión que está ocurriendo dentro de la médula o es por fuera de la médula, pero aún así la está afectando. Para poder hacer esta sospecha diagnóstica, pues obviamente vamos a tener que basarnos primero en los síntomas del paciente. ¿Y qué es lo que más frecuentemente va a referir el paciente? Puede tener debilidad, ya sea a nivel de brazos o de piernas, o solamente de piernas, dependiendo de de dónde está el nivel de la afección. También puede haber cambios en la sensibilidad. En este caso, lo más frecuente es que haya sensación de adormecimiento, dolor en ciertas regiones del cuerpo y en ocasiones también el paciente puede presentar pérdida en el control de esfínteres. Normalmente el paciente tiene salida de orina de manera espontánea sin que se dé cuenta o no puede controlarla o inclusive nada más orina por rebosamiento. Así lo mismo es para cuando hay pérdida de los esfínteres intestinales. Entonces, al momento de tener la sospecha clínica, también tenemos que tener en consideración cuánto tiempo tiene de evolución el paciente. Normalmente, cuando se trata de una mielopatía autoinmune, el tiempo de evolución no es muy prolongado. El paciente tiene algunos días o semanas de evolución y eso es lo que nos orienta un poquito hacia este diagnóstico, pero también debemos de considerar si el paciente ya había tenido algún episodio similar en el pasado, ya que hay ciertas enfermedades que también tienden a presentarse de esta manera. Aquí, pues indudablemente vamos a tener que basarnos mucho también en el examen físico para tratar de delimitar en qué partes del cuerpo son las que están afectadas y posteriormente ya pasaríamos a realizar algunos estudios. En estas enfermedades va a ser primordial hacer un estudio de imagen, que el estudio ideal para valorar la médula, en este caso va a ser la resonancia magnética, que la gran mayoría de veces la tenemos que pedir con medio de contraste. Esto nos va a permitir localizar el daño a nivel de la médula, qué tan largo es, porque también esto es muy importante para nosotros como neurólogos. Si tenemos un daño o una mielopatía,
la extensión del daño, o sea, qué tan grande es ese daño a nivel de la médula, nos puede orientar hacia alguna enfermedad en específico o más en específico que hacia otras, y pues obviamente eso va a meritar alguna complementación diagnóstica ya más propia para esa sospecha de esa enfermedad. Entonces, el estudio de imagen va a ser primordial cuando sospechamos una lesión a nivel de la médula espinal. Aquí también es muy importante tener ciertos antecedentes del paciente. Hay enfermedades autoinmunes que también pueden provocar este tipo de daño. Sí, en este caso podemos hablar de lupus, síndrome de Sjögren, enfermedad de Behçet, pero no siempre van a ser el caso en estos pacientes. Hay enfermedades que son también de origen autoinmune y que pueden provocar este tipo de daño, y en este caso nos vamos a las enfermedades del trastorno del espectro de neuromielitis óptica, que son enfermedades autoinmunes propias del sistema nervioso, en el cual el cuerpo está generando estos anticuerpos contra las propias células de nuestro sistema nervioso, y estas enfermedades tienen una mayor predilección a dañar la médula espinal, y en ocasiones también puede tener daño a nivel de cerebro. Entonces, cuando el paciente presenta este dato, la resonancia va a ser muy importante para tratar de determinar si se requiere la búsqueda intencionada de ciertos anticuerpos en estos pacientes. También vamos a tener que requerir el apoyo de otros estudios, en este caso la punción lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo. Habíamos comentado en otros videos de la importancia de este estudio en algunas enfermedades del sistema nervioso, en la cual cuando hay un proceso inflamatorio, también puede haber un proceso infeccioso, se pueden cambiar los valores del líquido cefalorraquídeo, y al momento de analizarlo, pues nos puede dar una orientación diagnóstica en este tipo de enfermedades. Hablando de mielopatías autoinmunes, lo que nosotros buscamos es ver si hay un aumento en la producción de proteínas del líquido cefalorraquídeo, la presencia de o no de algunas células también en el líquido cefalorraquídeo, y de manera intencionada tratar de buscar si hay esta producción de anticuerpos buscando lo que se llaman bandas oligoclonales. Esto nos puede también ayudar a orientarnos hacia el diagnóstico de una mielopatía, además del estudio de resonancia magnética, en el cual vamos a ver la extensión del daño, e incluso vamos a ver si estas lesiones o esa lesión que hay en la médula espinal tiene una captación al medio de contraste, lo cual también nos puede orientar hacia cierto tipo de enfermedades. Y dependiendo de la enfermedad que sospechemos, se puede valorar la búsqueda intencionada de cierto tipo de anticuerpos, que los anticuerpos van a depender dependiendo de la enfermedad en el que uno tenga en mente que pudiera estar presentando el paciente. No hay que olvidar que estas enfermedades pueden presentarse en diferente grupo de edad. En algunos casos se afectan más los niños, o en otros casos también más los adultos, y pues dependiendo de la enfermedad que se presente, pues es el riesgo de presentar una mayor probabilidad de volver a presentar un episodio en el futuro. Y eso también es muy importante que nosotros tratemos de determinar en los pacientes. Si este paciente que presenta un episodio de mielitis o mielopatía autoinmune va a ser un episodio aislado, o es un paciente que tiene riesgo de volver a presentar un episodio en el futuro, y pues requiere un tratamiento que le ayude a prevenir ese episodio en el futuro. Y eso nos va a determinar mucho los anticuerpos que pudiera tener el paciente, dependiendo del tipo de mielopatía autoinmune que pudiera presentar. La mayoría de las veces estos pacientes van a requerir que estos estudios se hagan de manera pronta, porque estas lesiones pueden dejar secuelas muy importantes en los pacientes, y nosotros tenemos que tratar de realizar las pruebas lo más pronto posible antes de iniciar algún tratamiento, ya que los medicamentos que se utilizan para este tipo de enfermedades pueden llegar a cambiar el resultado de los estudios si es que se administran antes de que se realicen estos estudios. Entonces, aquí debemos de tener una valoración apropiada de manera rápida para solicitar estos estudios de manera pronta también, y una vez realizados estos estudios, pues ya iniciar el tratamiento en los pacientes. La mayoría de las ocasiones los pacientes van a requerir el uso de esteroides de manera intravenosa, a dosis altas, para que podamos resolver este problema inflamatorio a nivel de la médula espinal. En un porcentaje considerable de pacientes va a haber una respuesta favorable a los esteroides. Sin embargo, en algunos casos hay enfermedades que
no responde el paciente de manera apropiada al uso de esteroides y tenemos que utilizar otro tipo de tratamientos que son un poco más, digamos, agresivos, por así decirlo, muy invasivos en el sentido de que se tiene que colocar, por ejemplo, un catéter en el caso de los pacientes que se les realiza la plasmaféresis, que es un tipo como de recambio plasmático en el cual se limpia el suero de los pacientes de este tipo de anticuerpos que están provocando el daño. Y dependiendo de la respuesta que se tenga, pues ya se valora si se requiere algún otro tipo de tratamiento. Una vez que se realiza el tratamiento, pues tenemos que tratar de determinar qué fue lo que provocó el daño en los pacientes, dado que, como les comentaba, hay enfermedades que pueden provocar solamente un episodio de manera aislada. El paciente pues pudo haber presentado el episodio debido a alguna reacción autoinmune debido a la aplicación de alguna vacuna o algún proceso infeccioso, por así decirlo, y ya no lo vuelve a tener en el futuro. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener un mayor riesgo de presentar otro episodio en el futuro, no solamente a nivel de la médula espinal, sino en alguna otra parte del sistema nervioso central, y es ahí cuando requerimos que el paciente se le inicie un tratamiento o una terapia que disminuya la probabilidad de presentar un nuevo episodio en el futuro. Entonces, por eso aquí la valoración neurológica es muy importante y tener la complementación diagnóstica con la búsqueda de estos anticuerpos para tratar de determinar el riesgo. Aquí a veces lo complejo a lo que nos enfrentamos muchas veces es que los pacientes que tienen estos comportamientos un poquito irregulares, por así decirlos, o atípicos, como también le conocemos, en donde tiene ciertos datos que orientan hacia un encuadro, pero también otros datos que orientan hacia uno que es diferente. Y antes de iniciar un tratamiento a largo plazo, se debe tener la mayor certeza posible de cuál tipo de enfermedad es, ya que no todos estos padecimientos se pueden tratar de la misma manera. Hablando en específico, por ejemplo, a los pacientes con esclerosis múltiple que también pueden desarrollar una lesión a nivel de la médula espinal, una mielopatía, pueden tener en algunos casos ciertas características muy similares a otros pacientes como los de neuromielitis óptica, y el tratamiento es completamente distinto. Un paciente con diagnóstico de neuromielitis óptica que recibe un tratamiento que se utiliza para esclerosis múltiple, aunque ambas sean enfermedades autoinmunes que afecten al sistema nervioso y que pueden afectar a la médula o al cerebro, el tratamiento es completamente distinto, y si un paciente con neuromielitis recibe tratamiento para esclerosis múltiple, inclusive el paciente se deteriora, se agrava, empieza a progresar más. Entonces, estos tratamientos deben de estar indicados de la mejor manera posible en los pacientes, dado que no queremos que un tratamiento o una terapia pues le termine afectándolos más. Entonces, el diagnóstico a veces es un poco complejo, pero sí podemos hacer al día de hoy una búsqueda muy apropiada pensando en una mielopatía autoinmune o a través de anticuerpos que nos ayudan a confirmar o reafirmar el diagnóstico en algunos casos de duda. Y sí puede darse el caso también de que haya pacientes que solamente presentan un solo episodio y pues ya no lo vuelven a presentar. Antes de considerar que solamente las enfermedades autoinmunes son las que pueden afectar la médula espinal, hay que tomar en cuenta que también se deben de descartar otras enfermedades que pueden tener diagnósticos muy similares. Hablábamos de enfermedades infecciosas, que también infecciones a nivel del sistema nervioso pueden provocar este tipo de daño, de cambios metabólicos que también pueden provocar este tipo de daño, inclusive algunos tipos de enfermedades neoplásicas. El cáncer también es una enfermedad que puede invadir a la médula espinal, y pues obviamente hasta que no se determine de dónde viene el cáncer que está provocando este daño a nivel de la médula, pues no se puede iniciar un tratamiento. Entonces muchas veces el diagnóstico va a ser complejo y se va a requerir el apoyo en ocasiones de otro tipo de estudios para descartar o no alguna de las otras enfermedades antes de poder iniciar el tratamiento. Los pacientes
que presentan este tipo de síntomas que habíamos comentado, debilidad en extremidades, que es de instalación rápida, con sensación de adormecimiento, sensación de dolor, calambres, dificultad para caminar, para el control de esfínteres, es importante que acudan a una valoración neurológica para descartar que no sea un problema a nivel de la médula espinal, y no hay que olvidar que estas enfermedades se pueden presentar a cualquier edad. En algunos casos puede ser más frecuente ciertas enfermedades autoinmunes en la población pediátrica, y en otros casos pues puede ser mucho más frecuente en la población adulta. Pues eso es lo que quería comentarles con respecto a las mielopatías autoinmunes el día de hoy. No olviden mandarnos sus comentarios, sus preguntas con respecto a este tema, y pues trataremos de resolverla lo más pronto posible. Se despide de ustedes el doctor Alcides Lozano, y no olviden seguirlos en nuestra próxima transmisión a través de las redes de UNO.